La Unión Europea otorga 3.600 millones de euros a proyectos tecnológicos con bajas emisiones de carbono, más de la mitad de los cuales se dedican al hidrógeno renovable. El dinero del Innovation Fund se utilizará para producir, entre otros, hidrógeno renovable, amoníaco, acero verde, metanol y metano sintético. En el episodio de hoy, el último antes de unas merecidísimas vacaciones, hablaremos de esto entre muchas otras cosas. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con Guillermo Figueruelo, responsable del área estratégica y de desarrollo de negocio en Fundación del Hidrógeno de Aragón. Guillermo, muy buenos días y bienvenido al podcast del hidrógeno. Muy buenas, Bryce, Javier, ¿qué tal? Buenas a todos. Hola Guillermo, encantado de que estés aquí con nosotros. Y para empezar nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a la Fundación, para aquellos que todavía no os conozcan. Bueno, empezamos por mí. Soy un chico de 31 años, joven para haber iniciado prácticamente mi andadura profesional en el hidrógeno. Soy natural de Huesca, he estudiado ingeniería industrial en Zaragoza y bueno, me surgió la posibilidad entre estudiar el grado y el máster. Bueno, me lo ocurre bastante, eché bastantes currículums por la ciudad y alrededores y me surgió la oportunidad de hacer unas prácticas de verano en Fundación Hidrógeno Aragón hace ya más de 8 años. Empecé en el departamento de consultoría y formación, proyectos obviamente relacionados con el área de formación y también de divulgación de hidrógeno. Y en menos de un año pues me surgió de nuevo la oportunidad de dar un pequeño salto, de empezar a realizar otras tareas como responsable de desarrollo de negocio. Y bueno, ahí es donde llevo focalizado mi día a día prácticamente en los últimos 7 años. Mi trabajo allí se ha visto evolucionado junto con el crecimiento del sector. La verdad que ha sido una suerte estar aquí viviendo toda esta experiencia porque el sector no se parece en nada lo que vivíamos en 2016 a lo que estamos viviendo ahora en 2023 y como habéis mencionado en la intro, ¿no? Ahora mismo soy responsable del área estratégica y de desarrollo de negocio, entonces pues mi función es mucho más centralizadas en tener una visión general de todos los proyectos, todos los nuevos contactos y todos los contratos que desarrollamos en nuestra entidad y como bien dice el nombre de la entidad, ¿no? Somos 100% hidrógeno. Sí que es cierto que tratamos algunos otros temillas, sobre todo desde el departamento de I+D, focalizado pues quizás en otro tipo de sectores, pero que tienen mucho que ver también con hidrógeno, como son combustibles sintéticos o separación de gases, pero nuestro recorrido durante estos 20 años ha sido focalizado en hidrógeno, pilas de combustible y todas las tecnologías asociadas, ¿no? Yo creo que un buen resumen de Fundación Hidrógeno Aragón es que somos uno de los pioneros en España, en Europa y también a nivel global trabajando sobre las tecnologías. Somos un centro de investigación de carácter privado que fuimos creado en 2003 por el Gobierno de Aragón, en concreto por el Departamento de Industria. Y esto es importante resaltarlo porque, bueno, se habla mucho de la transición energética, pero nosotros estamos también trabajando de lleno en esa transición industrial, ¿no? En que los equipos de bienes y manufactura pues también se desarrollen y se fabriquen en nuestra región o con las empresas con las que trabajamos, puesto que eso da un valor añadido a toda la cadena de valor y también obviamente a la creación de empleo, ¿no? Entonces ese fue un poco el motivo o sí, la visión que tuvieron las personas que decidieron impulsar esta iniciativa hace ya 20 años. Y desde entonces hemos desarrollado cientos de proyectos, hemos sobrevivido a las distintas olas
no solo del hidrógeno, pero sino también de la transición hacia las energías renovables y también de las distintas crisis económicas y que hemos vivido en los últimos años, la de 2008, también la de la pandemia, obviamente del COVID y sobre todo, como decía, hemos sobrevivido a base de fondos europeos, de proyectos públicos y colaborativos de I+D+I, donde hemos trabajado proyectos desde un TRL, un Technology Readiness Level, desde 3, 4 hasta 6, 7, siendo, digamos, ese puente entre los desarrollos que vienen de la universidad o los departamentos de I+D de las empresas hasta esa escalabilidad del producto, del sistema, acercándola a mercado. Es donde se sitúa un poco nuestro trabajo. He coincidido últimamente bastante con Emilio Nieto, el director del Centro Nacional del Hidrógeno, y ellos lo denominan, ¿no? El Valle de la Muerte. Bueno, pues nosotros la verdad es que nos situamos también un poco allí, ¿no? En intentar superar o ayudar a superar a las empresas y a otros organismos ese Valle de la Muerte en las tecnologías del hidrógeno. Y como digo, hemos sobrevivido a base de proyectos europeos. Hay que resaltar que somos la entidad española con mayor participación en proyectos de la Clean Hydrogen Partnership, que hasta 2021 se denominaba la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Es un programa público-privado europeo donde se trabajan 100% y solo las tecnologías del hidrógeno y de las pilas de combustible. Tenemos allí, o hemos tenido a lo largo de estos más de 15 años, 27 proyectos, coordinando 10 de ellos, y eso nos ha dado lugar también a tener la oportunidad de capacitarnos profesionalmente, obviamente a todos nuestros empleados y las personas que han pasado por aquí, pero también en cuanto a las infraestructuras de las que disponemos, ¿no? y que luego abordaremos. Unas infraestructuras que creo que son pioneras y singulares a nivel europeo, donde pues trabajamos con distintos equipos de producción de hidrógeno, de uso de hidrógeno, de integración de estas tecnologías con las energías renovables. Y además pues tenemos una de las primeras hidrogeneras o estaciones de repostaje de vehículos de hidrógeno que hubo en España, inaugurada en 2010 y que en la actualidad estamos actualizando, digamos, al estado del arte actual, ¿no? Porque, como ya he dicho, y lo vamos a repetir mucho hoy, creo, el sector ha evolucionado constantemente, pero de forma exponencial en los últimos años. Y obviamente en los últimos 5 años, podemos decir, el sector privado se ha interesado muchísimo por el hidrógeno, se ha interesado muchísimo por nosotros, ha venido también impulsado por el compromiso político a todos los niveles, el regional, que lo teníamos desde el día cero de nuestra creación, pero también desde el europeo, con la publicación de la Estrategia Europea del Hidrógeno en julio de 2020, hace ya 3 años, y unos meses después de la hoja de ruta del hidrógeno renovable en España, ¿no? Entonces, pues bueno, las empresas han puesto el foco en estas tecnologías y eso nos ha llevado a abrir nuestro abanico de servicios y a poder cerrar también numerosos contratos con empresas privadas Claro, para esto, ayudarles a trabajar, a entrar algunos de ellos en el sector o a diversificar su negociado en el día a día. Entonces, antes si me permites trabajábamos aquí, solo. Guillermo, perdona que te interrumpa una cosa simplemente. Claro, esto es una cosa que no se puede decir vosotros os lo esperabais, ¿no? Porque lógicamente vosotros estabais ya dentro del sector del hidrógeno, tú lo comentas, 8 años, lo has vivido desde pues, prácticamente que simplemente se habla de esos proyectos europeos, demostración, investigación, etcétera, y de repente ahora, pues desde hace 3, 4 años llega esta avalancha de industrias privadas, ¿no? De industrias, pues ya pensando bien en industrializar o bien en ya aprovechar lo industrializado para empezar a hacer negocio. Ujú. Y aquí era precisamente una cosa que sí que nos interesaba mucho hacer énfasis, cómo os habéis adaptado y también especialmente a qué tipo de aplicaciones estáis ayudando más. Temas de movilidad, temas de energía estacionaria, integración industrial. Si nos puedes contar un poco sobre esto.
La verdad es que la evolución ha sido constante. De forma interna nos hemos tenido que reestructurar en un par de ocasiones para poder acometer los trabajos que nos iban llegando y pues poder alojar al personal adecuado en esos proyectos. Pero una de las partes fundamentales es obviamente los recursos de personal de los que dispones y de personal cualificado, que siempre es complicado de encontrar incluso en otros sectores, pero en este aún más, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente las personas que llevan trabajando muchos años en el sector no abundan y digamos que tenemos que hacer una labor de formación interna a las personas que empiezan a trabajar pues prácticamente constante. O sea que ese es uno de los retos, desde luego, a los que nos tenemos que enfrentar, no solo nosotros, sino todas las entidades que trabajan en el sector. Sí, sí. Y aquí sobre todo también, insistiendo en esa segunda parte, ¿estáis prestando servicio a Sí. cualquier petición que se os hace? ¿O os centráis más, pues no sé, yo recuerdo cuando fui allí, que ahora lo comentaremos, ¿no? Hablando de esas instalaciones, Ujú, en temas de pues, los propios stacks de los electrolizadores, temas de ujú. almacenamiento, movilidad? Sí, a ver, obviamente no intentamos hacer las cosas, ninguna de las propuestas que nos llegan y es rara vez la que tenemos que decir un no, pero es que al final en estos 20 años hemos tenido la oportunidad de trabajar a lo largo y ancho de toda la cadena de valor del hidrógeno. Si tuviéramos que mencionar 3 o 4 áreas donde creo que podemos destacar nuestras fortalezas, una de ellas sería, desde luego, la electrólisis de baja temperatura, donde hemos sido la entidad europea que ha logrado pues, capitalizar casi todos los proyectos de la JTI que he comentado antes en tecnología alcalina. Y ahí es donde hemos desarrollado 4 proyectos, estamos iniciando el quinto, como digo, en tecnología alcalina y desarrollando o ayudando a desarrollar componentes con nuevos materiales, con mejoras de eficiencia, con nuevos modelos de integración del stack con el balance de planta en la tecnología alcalina, superando ese valle de la muerte y llegando a un TRL ya de escala comercial, es decir, trabajando con otros centros de investigación de universidades desde un tamaño de laboratorio de una monocelda de 1 centímetro por 1 centímetro hasta llegar al commissioning el año pasado de un electrolizador de casi 4 megavatios, ¿no? O sea que ese es desde luego uno de los fuertes de Fundación Hidrógeno Aragón. Otro de ellos es la parte de blending de hidrógeno en la red de gas natural. Aquí también hemos visto y o estamos sufriendo la evolución del sector. Cuando logramos nuestro primer proyecto en la temática, allá por 2019, el blending, todo el mundo hablaba del blending a nivel de Comisión Europea y a nivel de TSOs y DSOs. En la actualidad no es así. En la actualidad lo que parece que va a ser el dominante en el mercado del transporte del hidrógeno es el uso dedicado de infraestructura existente o de nueva infraestructura para transportar ese hidrógeno y no se aboga tanto por el blending. Pero bueno, allí digamos que tenemos ya 3 proyectos, 2 de los cuales ya uno está a punto de terminar, el Higgs, y otro que está arrancando ahora mismo, Candy, en el cual en nuestras infraestructuras y junto con otros centros también de investigación estamos desarrollando diferentes pruebas y a diferentes porcentajes de mezcla para ver cómo ese blending de hidrógeno, esa mezcla de hidrógeno con gas natural afecta a las redes existentes de la red de gas natural europea, tanto a nivel de transporte como de distribución. El tercer pilar que podemos remarcar, obviamente, son los valles de hidrógeno. De nuevo, o sea, es que va muy ligado, desde luego, a tener la oportunidad o estar en el momento adecuado, en el topic correcto de la JTI, pero tuvimos la oportunidad de liderar, de coordinar el primer valle de hidrógeno, que todavía no se denominaba así, el proyecto Big Hit, en las Islas Orcadas al norte de Escocia, donde tuvo lugar, digamos, una primera demostración de todo el ecosistema de las tecnologías del hidrógeno a una escala
humilde si lo comparamos con los proyectos en los que se está trabajando ahora, porque al final había una producción de 1,5 megas de hidrógeno directamente conectados a energía eólica y marina, que desde luego abunda en esa zona del norte de Europa. Y a partir de ese primer proyecto, pues hemos logrado embarcarnos en las 4 siguientes convocatorias que ha habido de valles de hidrógeno, ¿no? Capacitándonos en otro rol distinto al de coordinador, y es en el que estamos pues muy de lleno metidos ahora mismo, ¿no? Que es un rol más secundario pero necesario, y que es mucho más de un centro de investigación como nosotros que el primer proyecto que tuvimos del Big Hit. Y bueno, pues en esos proyectos de Given en Holanda, de Green Hasland en Mallorca y 2 que van a empezar en próximas fechas en el Adriático y también en Irlanda, tenemos un rol, como digo, secundario, transversal, pero necesario, en el cual trabajamos temas de replicabilidad, reproducibilidad, como me gusta decir a mí, porque al final replicabilidad creo que no es un concepto dentro de la RAE. A mí me gusta ser exacto en los términos. Entonces, reproducibilidad en otros territorios, también temas obviamente de formación al público o a la población en general que va a tener que utilizar esas tecnologías o convivir con ellas en el día a día, pero también a los operarios que van a tener que trabajar con ellas, temas de difusión y obviamente pues temas de estudios de impacto ambiental o de análisis de ciclo de vida en concreto o aplicándolo a los proyectos en los que trabajamos. Y ya por último, el cuarto de los pilares, muy relacionado también con la evolución que estamos viviendo en estos últimos tiempos, es el de la formación. Formación además particularizada a cada una de las empresas que vienen a nosotros. Hay empresas que están totalmente ajenas al sector energético y que por A o por B deciden empezar a trabajar en hidrógeno y que necesitan una formación desde cero, u otras empresas dedicadas históricamente al sector energético, pero que a la hora de diversificar su negocio pues deciden entrar en este nuevo nicho de mercado y necesitan aprender y capacitar a su personal. O sea que yo creo que esos son nuestros 4 pilares de trabajo. Son 4 pilares sobre los que se puede trabajar muy mucho, ¿eh? Yo sí que tenía la pregunta porque, bueno, mientras que este último punto, ¿no? El de la formación, está más que claro que es necesario. El de los valles del hidrógeno, además, has destacado ya cómo os habéis ido especializando y desarrollando esas tareas que sí que pertenecen más a un centro de investigación. Me sorprende mucho el commissioning de esos 4 megavatios de electrólisis. No sé si eso es un proyecto del que se pueda hablar o todavía está bajo el paraguas de la confidencialidad, pero realmente, bueno, es una experiencia en la que seguro que habéis tenido que aprender un montón, ¿no? Sí, es un proyecto europeo, se llama Demo for Grid. El electrolizador se ha situado en Austria, en Innsbruck, en unas instalaciones, bueno, yo lo suelo llamar como el Mercadona austriaco, ¿no? En Price, que al final es una cadena de supermercados, pero que también tiene esa capacidad de producir sus propios productos o alimentos. Entonces, pues bueno, tiraban ahí de gas natural para sus usos térmicos. Creo que en concreto es en una planta donde producen repostería, y han introducido el hidrógeno en esa instalación. El comisioning como tal de 4 megavatios no lo hemos llevado a cabo nosotros, porque al final es una escala ya que se escapa al trabajo habitual de un centro de investigación, pero desde luego que hemos aprendido mucho y sobre todo nos ha permitido capacitarnos todo ese viaje desde que empezamos hace más de 10 años con trabajos a nivel de monocelda, como he dicho antes, de 1 centímetro por 1 centímetro, hasta llegar a esa escala. Eso nos hace ver también la dificultad, ¿no?, de desarrollar un nuevo producto o un nuevo electrolizador, que no es un viaje corto ni sencillo, sino que bueno, aquí se han necesitado 10 años, el trabajo colaborativo con muchas otras entidades, además de referencia a nivel europeo, y desde luego es algo de lo que estamos muy orgullosos.
y además, bueno, eso nos ha permitido también que nos llamen a la puerta otros fabricantes, ¿no?, de electrolizadores con los que Ujú. también estamos empezando a trabajar y, bueno, a todos los niveles. Al final en esta concatenación de proyectos estamos trabajando, y esto es público, por eso lo menciono, con IHT, la empresa o fabricante de electrolizadores alcalinos suiza, que adquirió Sunfire hace ya más de 2 años. Sunfire, el fabricante alemán de alta temperatura. Y, y HT, como menciono, llevaba decenas de años ya fabricando electrolizadores. Y aún así, para este nuevo desarrollo ha necesitado 10 años, ¿no? Entonces estamos viendo ahora empresas pues muy jóvenes que quizás quieren entrar en el mercado, obviamente, cuanto antes, pero que realmente el viaje es complicado y no es corto en el tiempo. Además, lo acabas de decir, yo justamente lo estaba aquí buscando online, el electrolizador de Sunfire, que posiblemente sea uno de los mejores electrolizadores alcalinos del mercado, ¿no? Presurizados. Y bueno, se refrenda un poco también por inversiones que les han entrado ahora. Creo que el Eso es. grupo, además, ZIP de Copenhagen Infrastructure Partners ha entrado hace unos meses también. O sea, se confirma que tiene mucho mérito ese electrolizador y es una alegría ver que vosotros habéis estado ahí desde el principio. Sí que a medida que hablas, la verdad que a mí me surgen un montón de dudas Mm. y cosas que me parecen tremendamente interesantes también, como por ejemplo ese camino de 10 años que comentas, ¿no?, para desarrollar un electrolizador, que bueno, podrá ser más largo o más corto, pero que desde luego cada empresa que quiera hacerlo tendrá que implementar y desarrollar un montón de tecnologías propias. ¿Dónde ves esas mayores complejidades, por ejemplo, por una empresa que diga, oye, vamos a ponernos a hacer electrolizadores, que las hay y muchas, y también un poco aprendiendo, ¿no? O sea, vosotros tenéis unas instalaciones de las que hablaremos ahora, donde habéis aportado en ese desarrollo del electrolizador de Sunfire. Mm. Yo veo dos complejidades. La primera es esa empresa sí, o ese fabricante de electrolizadores, hasta qué punto es capaz de acometer el desarrollo de los componentes por sí mismo o tiene que comprar tecnología externa. Porque al final, bueno, pues la mayoría de los fabricantes sí que tiene tecnología propia de stacks, pero al final se necesitan muchos otros componentes y no abundan tampoco en el mercado fabricantes, yo qué sé, de electrodos, de membranas, podría decir un sinfín, ¿no? Entonces, al final el mercado todavía es muy reducido y eso, pues, por una parte, facilita, porque no tienes que buscar demasiados y sabes que los que vas a tener en principio van a funcionar, pero también te aumenta los costes, ¿no? Que es un poco también uno de los aspectos complejos. Y el segundo sería cómo escalar tu producto, ¿no? Porque al final una empresa joven de fabricación de electrolizadores pues está trabajando en un producto pequeño que parece que no tiene cabida ahora en el mercado, un producto de 50 o 100 kilovatios y que necesita crecer y escalar al megavatio, que parece que es hacia donde tiende la mayor parte del sector, ¿no? Luego encontramos otros ejemplos como Enapter, ¿no?, que va casi al microelectrolizador, a poner en serie decenas o cientos de ellos, que cada uno Exacto. de ellos produce 1 y pico, 2 kilovatios y así alcanzan el megavatio, ¿no? Entonces, bueno, todavía se están jugando desde luego la partida y en principio el mercado tiende hacia un sentido, pero va a haber empresas que tienden hacia otro. Pero yo destacaría esas dos partes, ¿no? Hasta dónde eres capaz de fabricar tus propios componentes, más allá de que obviamente la tecnología del stack todos son propias, y el escalado al megavatio, allí es un salto tremendo. También eso tiene que ver con la industrialización, ¿no?, que te hará bajar los costes. Esa industrialización que todavía no está llegando al mercado y que estamos viendo las gigafactorías que se están anunciando o que ya se han abierto algunas de ellas, como la de ITM, pero que la fabricación sigue siendo netamente manual, que hay muy pocos procesos automatizados todavía, ¿no? Sí, y aprovechando que estamos hablando sobre ese tema, sí que te queríamos preguntar por las instalaciones
y las líneas de investigación que tenéis en la fundación. No sé si nos podéis contar un poco qué equipos tenéis, qué instalaciones, qué hacéis allí en la fundación que se pueda ver y tocar, digamos. Sí, muy ligado a mi discurso anterior, ¿no? Nos hemos podido capacitar en función de los proyectos europeos, también nacionales, pero sobre todo europeos, que hemos ido consiguiendo en nuestras instalaciones. Desde 2008 gestionamos unos 800 kilovatios de energías renovables. Tenemos 3 aerogeneradores que suman más de 600 kilovatios y varias plantas fotovoltaicas o seguidores fotovoltaicos de distintas tecnologías que suman hasta 100 kilovatios. Eso nos permite que el hidrógeno que producimos, bueno, que la electricidad que entra en nuestras instalaciones es libre de emisiones. Además, esa electricidad, cuando tenemos excedente, nos permite no exportarla, sino transferirla a la red del Parque Tecnológico Hualca, que es donde estamos situados, a 5 kilómetros de Huesca capital, con lo cual también reducimos, ¿no?, las emisiones del propio Parque Tecnológico Hualca. Siguiendo con la cadena de valor, tenemos varios equipos de producción de hidrógeno. En cuanto a los proyectos que hemos ido consiguiendo, pues tenemos varios bancos de ensayos, 2 en tecnología alcalina, uno es de escala industrial que puede alcanzar hasta los 150 kilovatios y otro es también en tecnología alcalina hasta 20 kilovatios y además de diseño y fabricación propia, como digo, muy ligados a esos proyectos europeos que hemos ido consiguiendo. Tenemos también otro electrolizador que no es comercial, que es de 50 kilovatios de tecnología PEM, asociado también a otro proyecto europeo. Y luego en los últimos años nuestro uso de hidrógeno ha ido creciendo y tenemos 3 electrolizadores comerciales, que eso nos permite también aprender a ver cómo funcionan otros equipos y también otras tecnologías. Y además tenemos un electrolizador de cada tecnología de baja temperatura. Un electrolizador PEM, además de marca española, de H2 Green, un electrolizador alcalino de McPhy y un electrolizador de tecnología AM, aniónica, de Enapter, que lo hemos mencionado antes. Eso en cuanto a la parte de producción. En cuanto a la parte de usos, como he mencionado, tenemos nuestra hidrogenera desde hace ya bastantes años, que sufrió una actualización hace 4 años también en el marco de un proyecto europeo y que en la actualidad estamos actualizando de nuevo. Funcionábamos a 350 y a 200 bares de recarga, de presión de recarga, que era el estándar cuando esta instalación se hizo hace más de 10 años y la estamos actualizando a 700 bares, ¿no?, que como conocéis es el estándar actual para la recarga de vehículos utilitarios. Tenemos 2 de ellos, con lo cual eso nos va a permitir aumentar el rango de autonomía de ellos, porque hasta ahora solo podíamos recargarlos hasta la mitad, ¿no? Pues cuando vas a una gasolinera y no te quieres gastar los 100 euros que te cuesta rellenar el depósito y te gastas 50 y lo rellenas hasta la mitad, ¿no? Pues eso nos estaba ocurriendo hasta dentro de pocos meses, ¿no?, que logremos actualizar esta instalación. Tenemos también otros usos, muy ligado de nuevo a proyectos europeos, el que he comentado antes de blending. Tenemos una instalación de blending, de mezcla de hidrógeno y gas natural, que puede operar en diferentes fases, quiero decir, en operación dinámica, operación estática, también separación de gases por membrana, que está asociada al proyecto Higgs y que hemos logrado capitalizar y utilizar en proyectos consecutivos que hemos ido consiguiendo, uno de ellos que va a empezar ahora y otro que esperamos que está en proceso todavía de evaluación y que esperamos que nos acepten muy próximamente. Y en ellos ves trabajando a nivel de transporte, es decir, hasta 80 bares de presión y también a nivel de distribución, porque, bueno, como tenemos la instalación preparada para trabajar hasta 80 bares, también podemos operarla a menor presión, 20-16 bares, ¿no?, que es la de la distribución. Y luego tenemos otras instalaciones de usos. Históricamente hemos ido teniendo distintos proyectos de pila de combustible. En la actualidad, digamos que no tenemos así uno de referencia. Hemos tenido también algunos proyectos
de movilidad en los cuales hemos desarrollado diferentes prototipos, pues una hidrolimpiadora propulsada por pila de combustible, una carretilla propulsada por pila de combustible, un kart propulsado también por pila de combustible. Eran otros tiempos. En la actualidad, digamos que proyectos de este tipo no se ven, la verdad, en el sector, pero desde luego nos sirvieron para aprender y mucho en aquella época. Y luego otra parte de nuestro taller, que como veis el espacio también se agota y no disponemos tampoco de mucho espacio ya, tenemos otro tipo de usos de proyectos que han entrado hace poco y que obviamente nuestro departamento de I+D, como he comentado antes, está intentando potenciar el entrar en otro tipo de proyectos donde el hidrógeno sea relevante, pero digamos que no sea el único elemento o que pivote, ¿no?, el proyecto sobre la molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces, en la fabricación de combustibles sintéticos, algunos proyectos allí con la validación y testeo de diferentes reactores o diferentes reacciones. También hemos tenido proyectos de carga y descarga de diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno. Pero Y disculpa, Guillermo. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero te las haré luego. Simplemente para aclarar esto que comentabas, reactores que impliquen pues, temas de hidrogenaciones, de producción de algún compuesto tipo metanol, amoníaco, ¿eso también lo estáis trabajando? estamos trabajando, todavía no podemos considerar que sea de nuestras líneas fuertes porque son no proyectos jóvenes, pero digamos de nuestras primeras experiencias, pero obviamente estamos viendo que esa fabricación de combustibles sintéticos, el hidrógeno va a estar en prácticamente todas, si no en todos, con lo cual va a ser una molécula sobre la que se vaya a trabajar. Entonces sí, estamos trabajando siempre digamos, al nivel en el cual nos situamos nosotros, ¿no? En un testeo y validación de esos prototipos en un TRL entre 3 y 6 aproximadamente, Qué ¿no? bueno, Entonces, no es qué una bueno. escala industrial todavía, pero son proyectos, desde luego, que van a dar mucho que hablar en los próximos años. Seguro que sí. Perdona, no sé si querías antes continuar. Es que precisamente escucho reactores y combustibles Sí. sintéticos y tengo que, tengo que preguntar. Yo creo que Eh, más o menos había repasado ya todas nuestras instalaciones. Creo que me quedaba por mencionar que me lo he saltado un poco cuando he empezado a hablar de usos, que obviamente entre nuestra parte de producción de hidrógeno y de uso de ese hidrógeno hay una etapa intermedia que es la de almacenamiento y en la cual pues tenemos varias etapas de almacenamiento y de compresión de ese hidrógeno para poder usarlo o dispensarlo después a la presión a la que pues operen los dispositivos con los que trabajamos. Perfecto. Pues a mí me quedaba una pregunta sobre la hidrogenera, ¿no? Comentabas el estándar de los 200 bares. ¿Eso era para rellenar algún tipo de tube trailer o era por alguna otra razón? Pues creo que, claro, es que ha evolucionado y lo de los 200 bares prácticamente no lo llegué a vivir, pero si no recuerdo mal, los autobuses empezaban a recargar a 200 bares y los vehículos a 350 y luego pasaron los buses y camiones también, por supuesto, a 350 y los utilitarios a 700. O sea que esa era un poco la, la razón, ¿no?, por la que teníamos esas dos etapas de dispensación. Vale, vale, vale. Y ahora ese upgrading que le vais a hacer, entiendo que es añadir equipos, ¿no? ¿O vais a sustituir también, por ejemplo, compresor o algún tipo de almacenamiento? ¿O simplemente vais a añadir un modulillo más para los 700? Bueno, desde luego no es un trabajo fácil, pero hay empresas de renombre en nuestro entorno que son expertos en la materia y sí, obviamente hay que añadir una etapa de compresión completamente nueva porque estábamos trabajando hasta casi los 400 bares en la actualidad y, bueno, pues vamos a tener que más que duplicar esa presión o esa etapa de compresión y desde luego almacenamiento va a ser considerable, ¿no?, el crecimiento que tenemos que experimentar en nuestras instalaciones. Yo, Guillermo, también te quería preguntar por un proyecto o una línea de investigación que tenéis ahí en la fundación y es esta planta solar que tenéis conectada directamente a un electrolizador
sin ningún equipo eléctrico en el medio que cambie las características de la energía, por lo que todo está conectado en corriente continua. ¿Por qué vemos todos los proyectos que se plantean con inversores, con transformadores, a pesar de que estén conectados directamente a una planta solar fotovoltaica y todo sea en continua? ¿Y qué conclusiones habéis podido sacar de este proyecto? ¿Qué resultados? Bueno, es una historia larga también, ¿no? Esto viene del proyecto ELI4Off, europeo también, de la JTI, que arrancó en 2015 y terminó ya en 2019. Entonces, en esos 4 años y también, obviamente, intentando responder al texto de la propia convocatoria, lo que buscaban era no solo un sistema aislado de red, sino también un sistema altamente eficiente. Esa es la principal razón por la cual decidimos acometer la conexión solar electrolizador sin meter la etapa intermedia de convertir a corriente alterna. Hemos alcanzado unas eficiencias de transformación del voltaje, ¿no? que llega desde la campa fotovoltaica hasta el electrolizador superiores al 97%, mientras que con una instalación convencional DC-AC y luego el paso AC-DC se supera por poco el 90%, y esto tiene que ver por varias razones, pero la principal es: estás aislado de red, por lo tanto te interesa aprovechar al máximo tu instalación de producción de electricidad y por tanto de hidrógeno, porque no tienes otra fuente externa que te vaya a suministrar esa energía, con lo cual esa es la principal razón, el maximizar esa producción. No en vano, y si la gente que haya visitado nuestro proyecto se lo hemos enseñado, tenemos el electrolizador PEM en un contenedor y hay otro contenedor anexo que es toda la microred en alterna que hemos tenido que generar dentro del propio sistema para aquellos equipos que funcionan en alterna, y también para darle un sistema de respaldo al electrolizador, porque en caso de que no haya suficiente irradiación y no podamos mantener el electrolizador en estado al menos de stand-by, en el cual tenemos que protegerlo ante bajadas de temperatura sobre todo, pues tenemos que tener un sistema de respaldo que viene, en nuestro caso, trabajado por una pequeña estación de almacenamiento en baterías y también por una reelectrificación de ese hidrógeno que primeramente habíamos producido a través de una pila de combustible. Entonces tenemos esos dos sistemas de respaldo. Al final hay que pensar que, bien, aquí estábamos, digamos, en un mundo civilizado, ¿no? En una parcela anexa a nuestras instalaciones, pero que esto está pensado también para llevarlo pues, a cabo en instalaciones de telecomunicaciones en la cima de montañas donde no llega el tendido eléctrico y donde ahora mismo están tirando de generadores diésel o se está empezando a trabajar con bancadas de baterías. Bueno, pues esto era un proyecto de demostración en el cual teníamos que demostrar precisamente que funcionaba, ¿no? con las tecnologías del hidrógeno. Y así lo hicimos. Llegamos a producir más de 400 kilos de hidrógeno en los 9 meses de demostración, y la verdad que acabamos muy contentos con el proyecto, y nos llevó a lo que habéis mencionado en vuestra pregunta, a empezar a discutir con los promotores o grandes promotores de plantas de producción de hidrógeno que hay ahora, ¿cuál era la mejor solución? Bueno, pues cuando nos ponemos en la escala del megavatio, no es que las cosas cambien, ¿no? Pero todo se vuelve más complejo, ¿no? Entonces las distancias son mucho más largas, la conexión de CDC quizás no es la más apropiada en todos los casos, pero en algunos sí. Entonces, bueno, que tengan esta demostración patente y conocida les puede servir para tener un argumento más a la hora de tomar decisiones, ¿no? En esas instalaciones 10, 100 veces más grandes que la demostración que llevamos a cabo nosotros. Entendido. Y otra cosa que te queríamos preguntar es que en este tipo de proyectos, ¿no? Y todos los que has comentado
a lo largo de este episodio, los proyectos en los que habéis participado, las investigaciones que realizáis. Nuestra pregunta es, ¿cómo hacéis esa transferencia de tecnología y conocimiento al sector empresarial, a la industria a la que has hecho énfasis al principio? Dos vías creo que principalmente. La primera es que esas empresas sean partícipes directos del proyecto, es decir, que de forma colaborativa se avance en el desarrollo de los diferentes productos o componentes y al final, obviamente, son ellos los que tienen esos derechos sobre su tecnología. Y se llevan, obviamente, todo ese conocimiento que han adquirido. Nosotros también nos lo llevamos, pero no nos llevamos, digamos, la propiedad, ¿no?, de esos desarrollos. Y el otro es, obviamente, la divulgación. Antes, pues, bueno, la hacíamos a través de la propia divulgación de los proyectos europeos y de las redes sociales, pero ahora mismo hay muchísimos foros como este, precisamente, en el cual podemos difundir los conocimientos, los proyectos que hemos desarrollado y que otras empresas pues llamen después a nuestra puerta para interesarse, ¿no?, por esos proyectos. Está claro. Bueno, pues desde luego encantados de formar parte de esos medios de difusión. Al final estamos para eso, ¿no? Para que todo el mundo sepa lo que están haciendo las distintas instituciones, empresas, pues a lo largo y ancho de nuestro país. Oye, yo tengo simplemente una última pregunta, Guillermo. No sé si me estoy olvidando de comentar algún proyecto o tienes ganas de sacar a relucir alguno más, pero yo creo que también a todos los oyentes les va a interesar mucho que nos hables un poco sobre esa experiencia de los valles del hidrógeno, ¿no? Porque además pienso que es algo que va a estar en el origen del desarrollo del hidrógeno renovable. Pienso que es algo que respiraremos mucho el próximo año. No sé por qué, pero me da que va a haber cosas tipo pioneros, pues centradas exclusivamente en valles del hidrógeno. Y bueno, nos gustaría, cómo no, saber lo que habéis aprendido, cómo aportáis en ellos y también qué es un valle del hidrógeno, ¿no? No sé si nos puedes aquí ilustrar un poquito más. Bueno, no hay una definición como tal, pero creo que pronto la va a haber, luego lo explico. Pero un valle del hidrógeno al final es una demostración en un ecosistema local o regional de las diferentes tecnologías del hidrógeno, de usos de esas tecnologías del hidrógeno en diferentes sectores, en movilidad, en industria, en aplicaciones estacionarias, residenciales, etcétera, ¿no? Como he explicado antes, nuestra historia empezó con el proyecto Big Hit. Tuvimos la suerte de entablar conversaciones con SIFCA, con la Asociación Escocesa de Hidrógeno y de Pilas de Combustible, allá por 2014. Ellos tenían una grave problemática en las Islas Orcadas y es que ya eran autosuficientes a nivel energético por las plantas eólicas y marinas que producían, no recuerdo ahora el dato exacto, pero sobre 50-60 megavatios de energía o de potencia instalada. Entonces eran autosuficientes y cada vez que tenían excedentes, pues podían verterlos en la red nacional, pero bueno, pues solo había una red de transporte, estaban distribuidos en varias islas y la red era débil, se congestionaba de forma muy rápida y hasta un tercio de los excedentes no podían verterlos, es decir, tenían un 30% de curtailment, ¿no?, el denominado que se tienen que parar la producción renovable. Con ello, no solo dejaban de producir energía libre de emisiones, sino que también dejaban de ingresar dinero, porque las instalaciones que ellos tienen allí, digamos que no están gestionadas por grandes energéticas, sino de una forma bastante local. O sea, que era dinero que dejaban de ingresar de forma local. Para solventar esa problemática, decidimos conjuntamente empezar a trabajar con las tecnologías del hidrógeno y de la pila de combustible. Surgió además, y al final en este tipo de proyectos se tienen que alinear varios astros,
surgió la convocatoria de demostración de un ecosistema de hidrógeno en la JTI, se aplicó, se ganó el proyecto. Además, tuvimos la valentía de ponernos a coordinar un proyecto que era pionero, que era la primera ocasión y que estaba encima a más de 2.000 kilómetros de nuestra casa, con todas las complicaciones que eso ha llevado. Y bueno, el proyecto obviamente ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos, pero todo el mundo nos tenemos que quedar con la experiencia que ha sido coordinar esa primera experiencia, valga la redundancia, y la generación o la creación de esa semilla, ¿no? Que ha ido calando poco a poco en la Comisión Europea, que ha tomado prácticamente como suyo el concepto de valle de hidrógeno en la actualidad y que vemos el momento que está viviendo, ¿no? Tuvimos la oportunidad, como he dicho antes, de en un rol más secundario participar en los otros dos proyectos que se financiaron en 2018 y en 2019, el Given en Holanda y el Green Highland en Mallorca, y de aquel entonces, pues ahora el panorama ha cambiado por completo, ¿no? Han surgido varias iniciativas, entre ellas la European Hydrogen Valleys Partnership de la plataforma S3, que colidera Aragón junto con otras 3 regiones. Ha nacido también el Mission Innovation en valles de hidrógeno, que es una iniciativa un poco más, digamos, global, no solo europea, en la cual se intenta pues, aunar en una misma plataforma todos los proyectos de valles de hidrógeno que están ya en un estadio de madurez importante. Y luego la Comisión Europea en la actualidad está preparando un roadmap en valles de hidrógeno. Está ahora mismo cociéndose en la actualidad y que antes de final de año se espera que salga a la luz. Por eso he mencionado yo que digamos que esa definición de la RAE, ¿no? Que tiene que salir de valle de hidrógeno es esto. Bueno, pues yo creo que esa definición va a salir de ese roadmap, aunque digamos que ya lo tenemos, ¿no? De los proyectos que se han ido ejecutando en los últimos años o del propio Mission Innovation, ahí salen definiciones que tampoco es que varíen mucho, pero digamos que vamos a tener ese documento de referencia, además de referencia máxima, porque va a salir de la Comisión Europea. Y luego, pues esa participación en valles de hidrógeno nos ha permitido posicionarnos también de otra forma, ¿no? Que es a nivel de las asociaciones que forman parte de la JTI o de la parte privada de la JTI, que está compuesta por la Comisión Europea, que es la parte pública, y la parte privada, que son las asociaciones. Hydrogen Europe, ahí está Javier Navarro, nuestro vicepresidente, que es un cargo político, que está actuando como representante de las regiones, y estoy yo mismo desde hace ya más de 3 años en Hydrogen Europe Research, en la asociación que recoge todos los stakeholders de investigación. Estoy liderando el comité técnico de valles de hidrógeno. O sea que ese primer paso, ese primer ladrillo que pusimos en 2015 nos ha permitido crecer, trabajar y posicionarnos de la forma que os acabo de describir. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Y ya termino con el tema de valles de hidrógeno. La Comisión Europea lo ha hecho suyo, con el Repower EU se ha potenciado más, quieren doblar el número de valles de hidrógeno a 2025, llegar con 100 valles de hidrógeno en Europa a 2030, por lo tanto, para eso lo que se necesita obviamente es mucho dinero. La Comisión Europea pone parte de ellos en todos estos proyectos que he mencionado. El dinero que se recibe de la Comisión Europea solo es una parte del dinero que se tiene que poner para lograr desplegar estas infraestructuras, estas tecnologías. Y en la última convocatoria de la JTI no se financió un proyecto, ni se financió como en convocatorias anteriores, ni se financiaron 2 como estaba previsto, sino que se financiaron 9. Es decir, se sacaron fondos de donde buenamente se pudo para darle ese potencial. En la convocatoria que se está evaluando en la actualidad, se espera que el número, pues más o menos, no sé si igualarse, pero bueno, que no sean solo 1 o 2 valles de hidrógeno los que se vayan a financiar, sino que sean varios, ¿no? Entonces esto habla a las claras el compromiso
al máximo nivel en la Comisión Europea que se le está dando. Y luego a nivel nacional, lo has comentado antes, no recuerdo ya quién ha sido, si Javier o Brais, los pioneros, los proyectos del pioneros. Al final yo creo que un proyecto pionero, o un proyecto pioneros H2, cuya convocatoria cierra próximamente, la segunda oleada, es en sí un valle de hidrógeno. Porque a poco que tengas más de un uso o más de un uso en distintos sectores del hidrógeno que estás produciendo, eso es, digamos, como una demostración del ecosistema en diferentes sectores, que es la definición que he dado al principio de mi intervención sobre valles de hidrógeno. O sea que, bueno, podemos decir, ¿no?, que en España va a haber 20 y tantos pequeños valles de hidrógeno en los próximos años, merced a la primera convocatoria, y que el número puede ser similar, ¿no?, en esta segunda convocatoria. Bueno, quizás un poco menor porque la potencia puede llegar hasta 50 megavatios, ¿no? Entonces vamos a ver qué proyectos se presentan, ¿no? Pero digamos que ese concepto es el que se está trabajando y que yo creo que el ministerio, ¿no?, en este caso el IDAE, quien gestiona esos fondos, ha hecho un buen trabajo, y solo hay que ver que en la convocatoria se presentaron pues hasta 5 veces más proyectos o más presupuesto de la cantidad que estaba presupuestada, ¿no?, o prevista para dar, ¿no? Pues sí, viéndolo así, está claro que los pioneros también son valles y, como ha dicho Bryce, en el futuro y el año que viene, no a más tardar, serán clave para el desarrollo de todo el sector. Pues, Guillermo, no queríamos despedirnos sin Sí, si también... me permites, Sí. o sea, por dar también la pincelada más a nivel regional, obviamente nosotros estamos intentando promocionar el Valle de Hidrógeno en Aragón a través de la iniciativa GetHiga, que tiene ya más de 2 años de vida, donde hemos logrado reunir el interés de más de 80 proyectos con un presupuesto o una inversión prevista movilizada de más de 2.000 millones de euros al medio-largo plazo, a 2035. En paralelo, hemos apoyado también a la creación del Corredor Vasco del Hidrógeno, del cual formamos parte. Bueno, hace más de un año ya que se firmó el protocolo de adhesión entre 4 comunidades autónomas, 2 de ellas que he mencionado ya, Aragón y el País Vasco, y las 2 fronterizas, la Comunidad Foral Navarra y Cataluña, para formalizar el corredor del hidrógeno del Ebro, ¿no? Con lo cual, pues allí también estamos trabajando en esa parte de dinamización, que desde los últimos años, desde luego, hemos visto que la parte privada o la inversión privada es algo capital e indispensable, sobre todo en comparación, o si lo comparamos con los proyectos europeos que hemos trabajado en años previos, ¿no?, donde se tenía que confiar a pleno de disponer de fondos públicos, tanto nacionales como europeos, para lograr acometer estos proyectos, ¿no? Pero esto estamos viendo que ha cambiado desde luego, y nuestra labor se limita, que no es poco, a intentar dinamizar un poco todo el sector, y que esos proyectos vayan tomando madurez y vayan además generando un ecosistema coherente, ¿no? No solo en nuestra región, sino con las regiones fronterizas. Estupendo, pues ahí queda dicho, Guillermo. Nada, como decía, no queríamos despedir este episodio sin felicitaros a la Fundación por estos 20 años desde vuestro nacimiento. Y para terminar, y una pregunta que siempre hacemos a los que vienen a visitarnos a este espacio, te queríamos preguntar dónde te ves aportando en el sector del hidrógeno en un futuro. Bueno, muchas gracias por la parte que nos toca por el 20 aniversario. Ya hicimos incluso el evento de lanzamiento a principios de junio, o sea que próximamente llegarán más eventos y obviamente los anunciaremos en nuestras redes sociales, y esperamos poder haceros partícipes al mayor número de empleados o personas dentro del sector, y también en sectores próximos. En cuanto a dónde me veo, cuando me has hecho la pregunta me he acordado de dónde me veía
porque os he dicho que yo era de Huesca, entonces tuve la oportunidad en alrededor 2007-2008 de visitar las instalaciones en las que ahora trabajo con el instituto, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, es que no recuerdo si eran 14 y 15 años, pues tampoco es que pensara mucho en dónde iba a trabajar de mayor, pero sí que tenía yo creo que las ideas claras de ser ingeniero y al final pues me he situado yo creo que en un sector muy relevante y yo diría o acometería la respuesta de una forma más genérica, ¿no? Las personas que estamos ahora mismo en el sector del hidrógeno, creo que podemos marcar una impronta o dejar huella, ¿no? Porque el sector está todavía naciendo, como quien dice, sobre todo el del hidrógeno renovable, y con sacrificio, con ideas no solo buenas, sino innovadoras, creo que podemos dejar nuestra huella. Entonces, bueno, pues digamos que esas ideas van a marcar nuestro camino y también el mío, pero vamos, más a gusto que en Fundación Hidrógeno Aragón, en pocos sitios se puede estar. Son 8 años y esperemos que sean 8 años más por aquí. Pues muy inspirador, como dices, Guillermo. Tenemos mucho que hacer, ya se ha hecho un montón. En este episodio pues se ha podido ver también, ¿no?, lo que habéis estado trabajando, lo que habéis estado desarrollando, esos 4 pilares sobre los que yo creo que se fundamenta también gran parte del futuro que tiene el sector del hidrógeno y gran parte del futuro que tiene la Fundación del Hidrógeno de Aragón, y sobre los que se crecerá también en muchas vías diversas, ¿no?, como las que nos has estado comentando, que hoy en día pues son proyectos de investigación, pero seguro que el día de mañana van a estar ahí y vamos a ser capaces de llevar todo ese conocimiento, toda esa investigación a lo que es ya el sector industrial, que al final es lo que de verdad tiene un impacto, ¿no? Ser capaz de salir de los laboratorios y hacer las cosas a gran escala. Así que simplemente agradeceros a ti, Guillermo, a la Fundación en general, toda vuestra amabilidad, tanto en su momento por habernos recibido como ahora por haber venido al podcast, y desearos muchísima suerte. Seguro que os tendremos aquí contándonos cómo han ido estos proyectos que nos has empezado a introducir, con una hidrogenera ya a 700 bares y seguro que hablando de muchos de esos valles del hidrógeno que ya estarán implantados en España y de los que todos formaremos parte con certeza. Un abrazo muy grande para todos, Guillermo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, el último episodio antes del descanso del verano, en el que hemos podido contar con la presencia de la Fundación Hidrógeno de Aragón y en concreto con Guillermo Figueruelo. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.